Si alguna vez has sentido que una casa te observa, entonces tal vez entiendas lo que voy a contar. Vivo en Monterrey, y aunque prefiero mantener esta historia en el anonimato, sé que quien me conoce sabrá que es mía, porque siempre la he contado. Mi hermano y yo rentábamos unos cuartos dentro de una casa antigua. El dueño también vivía ahí. Al principio todo parecía normal, incluso había buena relación, pero con el paso del tiempo la casa empezó a sentirse diferente, más fría, más pesada, como si el aire te hiciera falta. Yo tenía sueños muy feos, sueños que me despertaban con el corazón acelerado. Mi hermano, en cambio, decía ver sombras y a veces niños corriendo de la sala hacia la cocina. Lo extraño es que en esa casa no vivía ningún niño. Tiempo después, el dueño nos confesó algo inquietante. Años atrás, unos inquilinos habían jugado a la ouija dentro de la casa. Y desde entonces, según él, algo se había quedado ahí. La casa tenía 3 cuartos alineados. El primero era del señor, el segundo, el de mi hermano, y el último era el mío, pegado al patio trasero donde había un gran árbol de mandarina. Una noche estaba acostado en mi cuarto cuando mi hermano llegó y se recostó conmigo. Platicábamos, como siempre, de la vida, de todo. En cierto momento me dijo: «Oye, ¿me puedo quedar a dormir aquí contigo?» «Sí», le respondí, «pero trae tu cobija y tu almohada». Al poco rato se quedó dormido. Él estaba cerca de la puerta, justo al lado del interruptor. Yo estaba del otro lado de la cama, pegado a la pared. Entonces empecé a sentirme incómodo. El ambiente se volvió pesado, como si el aire ya no circulara igual. El abanico estaba encendido, con su ruido constante. Cuando entre ese sonido escuché claramente el llanto de una mujer. Era un llanto profundo, lento, lleno de dolor. Sonaba como si viniera de muy lejos. Pensé que tal vez había pasado un accidente, pero entonces volteé hacia la pared y ahí estaba, una sombra oscura con forma de mujer. Su silueta era clara, su cabello parecía flotar. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo, no podía moverme, no podía hablar. Con esfuerzo, estiré la mano y moví a mi hermano desesperadamente. Se despertó sobresaltado e intentó alcanzar el interruptor. Y justo en ese instante, vi como aquella figura se desvanecía hacia abajo, como si se metiera debajo de la cama. Al mismo tiempo se escucharon ruidos extraños, como si varios animales corrieran en círculos bajo la cama, como uñas raspando el piso. Pero nosotros no teníamos ningún animal en la casa. Cuando por fin pude hablar, le conté todo. No me creyó. Me dijo que seguramente había sido un sueño. Aún así, estaba tan seguro de lo que vi que le pedí cambiar de cuarto. Desde ese día no pude volver a dormir con la luz apagada y hasta hoy sigo igual. Una semana después mi hermano me dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Güey, me pasó lo mismo que a ti. No te había querido decir, pero ahora sí te creo. Ya no vivimos ahí, pero puedo asegurarlo. El ambiente de esa casa era realmente muy pesado. Si tú has vivido algo parecido, si alguna vez viste o escuchaste algo que no pudiste explicar, déjalo en los comentarios o mándame tu historia por mensaje. Tal vez el siguiente video sea sobre tu experiencia. Sígueme aquí en TikTok y en Facebook. Estoy como Alex Necros. Y recuerda, no todas las casas están vacías, aunque parezcan estarlo. Tengo una hermana que hace algunos años vivía en el Estado de México, en un pueblo donde todavía se cree en las brujas, no como en los cuentos, sino como algo que la gente prefiere no nombrar. En ese tiempo sus hijos estaban pequeños. El mayor tenía entre 5 y 6 años, y el más chico apenas era un bebé. Todavía no estaba bautizado. Su esposo hacía guardias. Muchas noches ella se quedaba sola con los niños. Por miedo, los dormía a los dos con ella, en la misma cama. El cuarto era sencillo, silencioso, y la única ventana daba a un pequeño patio techado con lámina. Una madrugada,
Se despertó sin saber por qué. El silencio era pesado. Al estirar la mano se dio cuenta de que su hijo mayor no estaba en la cama. Sintió un vacío en el pecho. Entonces, lo vio. El niño estaba parado frente a la ventana, mirando hacia afuera, completamente dormido. No se movía. No respondía. Era como si algo lo hubiera llevado hasta ahí. Ella se levantó temblando. Lo tomó con cuidado y lo volvió a acostar, tratando de convencerse de que solo había sido sonambulismo. Pero después de eso, las noches ya no volvieron a ser tranquilas. A los pocos días comenzaron los ruidos. En la madrugada se escuchaba como si algo se moviera afuera, sobre el techo del patio. No eran pasos claros. Era un ir y venir lento, insistente, como si algo recorriera la lámina, una y otra vez. Ella pensaba que podía ser un gato, aunque en el fondo sentía que no lo era. Hasta que volvió a pasar. Una noche despertó de golpe y vio a su hijo mayor parado a un lado de la cama, dormido, inmóvil, con el rostro pálido. Al mismo tiempo, afuera, aquello seguía moviéndose, más cerca, como esperando. Asustada, decidió contarle todo a su comadre. Cuando terminó, la mujer se persignó y le dijo en voz baja que no era ningún animal, que era una bruja. Le explicó que andaba rondando porque su bebé no estaba bautizado y que por eso no se iba. Mi hermana no quería creerlo, pero el miedo ya se había metido a la casa. Días después, su comadre le regaló una palma bendita y le dijo que la pusiera en la ventana, justo donde se escuchaban los ruidos. Mi hermana hizo lo que le dijeron. Desde esa noche, no volvió a escucharse nada afuera, y su hijo mayor nunca volvió a levantarse dormido. Pero mi hermana siempre dice que, desde entonces, en ese pueblo aprendió algo. Hay cosas que no entran a la casa, pero se quedan muy cerca. Si te gustan estas historias, sígueme para más relatos de terror. Cuéntame, ¿te ha pasado algo similar? Esto no lo cuento como invento. Esto me lo contó mi abuelo, y él juraba que era verdad. Fue por la zona de Playa Chachalacas, en Veracruz. 3 hombres salieron a pescar temprano, en su lancha, como lo habían hecho toda la vida. El mar estaba tan tranquilo que no se dieron cuenta de cómo se les fue el tiempo. Cuando voltearon al cielo, el sol ya no estaba. La noche cayó de golpe, pesada, como si alguien hubiera apagado el día. Uno de ellos dijo en voz baja: «Ya se nos pasó la hora, hay que levantar el trasmayo». En cuanto empezaron a jalarlo, la lancha se sacudió fuerte. El agua comenzó a moverse raro, no como ola, sino como si algo grande estuviera dando vueltas debajo. El más joven se quedó pálido. ¿Ustedes vieron eso? A un lado de la lancha, apenas alumbrado por la luna, algo salió del agua. No era pescado, era una cola enorme, oscura, llena de escamas. Y justo arriba, por un segundo, apareció un rostro. Tenía forma de persona, pero los ojos no eran humanos. Nadie gritó, nadie dijo nada. Cortaron el trasmayo y prendieron el motor como pudieron. Mi abuelo decía que el que alcanzó a ver ese rostro nunca volvió a ser el mismo. Y que en Chachalacas, los pescadores viejos saben una cosa: cuando el mar se queda demasiado callado de noche, es mejor no mirar al agua. Y si quieres escuchar más historias como esta, sígueme aquí en TikTok, porque no todas son solo cuentos. Hay carreteras donde no debes detenerte, ni siquiera a mirar al cielo, porque algo puede bajar y decidir que no regreses. Esto me pasó un 8 de septiembre del 2019. Eran cerca de las 10:45 de la noche. Manejaba desde Tennessee hacia Virginia, por una carretera de montañas solitarias, oscura, llena de curvas largas y completamente silenciosa. Íbamos 3 en la camioneta. Mi mamá, sentada a mi lado, mi hija,
dormida en la parte de atrás. Manejaba una Ford Explorer. Mi mamá iba poniendo canciones de Camilo VI. Ese mismo día había fallecido. Las dos veníamos cantando tratando de espantar el cansancio. No había carros, no había casas, no había luces, solo carretera y oscuridad. Entonces apareció, allá arriba frente a nosotras, una luz. No parpadeaba, no hacía ruido, no se movía como avión. Mi mamá fue la primera en decirlo. ¿Es un avión? ¿O qué es eso? Yo la miré y sentí un frío seco en el pecho. No, eso está demasiado bajo. En ese momento la camioneta empezó a temblar. El volante vibraba en mis manos. Y la luz descendió. Se colocó justo encima de nosotras. De pronto, todo el interior se llenó de un amarillo intensísimo. Un amarillo chillante, como fuego vivo. La luz atravesaba el techo, las ventanas, nuestros cuerpos. La camioneta comenzó a moverse sola, como si algo intentara sacarnos de la carretera. Yo gritaba del terror. Mi hija se despertó por mis gritos. Aceleré con todas mis fuerzas. Mi mamá, con la voz temblando, solo repetía, tranquila, tranquila. Pero las dos sabíamos que eso no era normal. Miré por el retrovisor y lo vi. La luz quedó suspendida en medio de la carretera brillando hacia abajo, como si nos estuviera observando escapar. Seguía cambiando de color, de amarillo a tonos imposibles, colores que no existen, como si todos se mezclaran al mismo tiempo. No parecía de este mundo. Seguía acelerando hasta que desapareció. Hasta hoy, mi mamá y yo creemos lo mismo, que esa noche no solo vimos un ovni, creemos que fue un intento de abducción, un intento de llevarnos. Y si mi mamá no hubiera estado conmigo, probablemente nadie me creería. Ahora dime tú, ¿alguna vez has visto una luz extraña? Algo que no puedes explicar. Si ha pasado algo parecido, déjalo en los comentarios o mándamelo por mensaje. Sígueme en TikTok y Facebook. Estoy como Alex Necros, porque estas historias no siempre terminan igual. Dicen que en los hospitales, cuando alguien está a punto de morir, no siempre se va solo. Esta es la noche en la que creo que vi algo que vino por alguien más. No soy doctor, no soy enfermero, no trabajo en un hospital. Y lo que voy a contar pasó en el año 2015, en el mes de noviembre. Mi papá estaba internado en el Seguro Social, en una de esas salas grandes donde hay 9 o 10 pacientes juntos, todos en camas alineadas. Estaba en el tercer piso, casi al final del cuarto. A un lado de su cama había una ventana, y justo enfrente el baño que usan pacientes y familiares. Durante 20 días, mi hermano y yo nos turnamos para cuidarlo. Entrábamos a las 6 de la tarde y salíamos hasta las 11 del día siguiente. El cuerpo ya no daba más. Esa noche me tocó quedarme. Como a las 3 de la mañana, el cansancio me venció. Extendí una chamarra en el suelo como cobija y me acosté debajo de la cama de mi papá, mirando hacia la entrada del pasillo, observando todo por debajo de las camas. Eran como las 3:30 o 4 de la madrugada cuando me despertó un sonido. Pasos. No eran pasos normales. Sonaban lejanos, con eco. Desde el suelo, mirando por debajo de las camas, vi como alguien se detuvo frente a la cama del primer paciente, el que estaba más cerca de la entrada. Lo que más me llamó la atención no fue su silueta, fue su respiración. Respiraba fuerte, jalando el aire con fuerza y soltándolo igual. No llevaba bata blanca, no llevaba zapatos de doctor ni de enfermera. Llevaba botas negras de tacón y una gabardina negra que le cubría hasta los pies. Pensé que estaba soñando. No le di importancia y me volví a quedar dormido. Unos 20 minutos después, me despertó algo peor. Alguien estaba llorando. Me levanté rápido del suelo y vi que al paciente de la entrada lo estaban envolviendo. Mi papá me preguntó, ¿qué está pasando? Para no preocuparlo, lo abracé y le dije, todo está bien, ya vinieron por el señor de adelante. Me acerqué y pregunté qué había pasado. Y fue ahí cuando me dijeron, el paciente ya tenía alrededor de 20 minutos de haber fallecido. En ese momento, todo me cayó encima.
20 minutos. Exactamente el mismo tiempo desde que vi a esa figura vestida de negro respirando frente a su cama. Desde ese día me hago la misma pregunta. ¿Lo que vi era solo cansancio? ¿O fue la muerte esperando? Porque aunque intento convencerme de lo contrario, en el fondo estoy seguro de algo. Eso que vi no era un sueño. Era la muerte que vino por esa persona. Si esta historia te estremeció, dale like y compártela con alguien que creas que ha vivido algo parecido. Y si tú tienes una historia paranormal, déjala en los comentarios o mándamela por mensaje. Sígueme en TikTok y Facebook, estoy como Alex Necros. Tu historia podría ser la próxima que contemos aquí. Nunca me gustó esa casa, y no porque fuera vieja, sino porque cuando apagaban la luz, la casa despertaba. Mis padres se separaron cuando yo era niño. Mi papá rehizo su vida con otra mujer, y de vez en cuando yo me quedaba a dormir en la casa donde vivían. Desde la primera noche sentí que algo no estaba bien. Durante el día todo parecía normal, pero en cuanto apagaban las luces, los sonidos comenzaban. Sillas moviéndose solas, muebles arrastrándose lentamente, y pasos como si varias personas caminaran y giraran por la sala, como si estuvieran bailando, aunque no había nadie. Yo me quedaba quieto en la cama, conteniendo la respiración, esperando que amaneciera. Pero una noche ocurrió algo que nos marcó para siempre. Mi papá estaba en su cuarto cuando de pronto una silla se arrastró sola hasta quedar frente a él. No se movía rápido. Lo hacía despacio, como si alguien invisible la empujara. Mi papá no pudo moverse, no pudo gritar. Solo miró cómo la silla se levantó del suelo, inclinándose como si fuera a salir disparada hacia él. Ahí entendieron que ya no era imaginación. Buscaron ayuda con un hombre que sabía de estas cosas. Al principio no nos creyó, pero días después nos llamó. Su voz ya no era la misma. Cuando llegó a la casa, caminó por las 4 esquinas del terreno sin decir una palabra, hasta que se detuvo frente a un árbol frutal. Aquí, dijo, escarben aquí. Lo que salió de la tierra nos dejó helados, una prenda íntima de la esposa de mi papá, un hueso humano partido en varios pedazos, y fotografías de mis hermanos cuando eran pequeños. Nadie sabía cómo eso había llegado ahí. El hombre comenzó a murmurar. No nos hablaba, hablaba con alguien más. Dijo que ese hueso debía regresar a donde pertenecía. Fuimos al cementerio. Entre cientos de tumbas, caminó directo a una sola, sin dudar. Ahí lo enterraron. Entonces nos dijo la verdad. Un vecino quería quedarse con la casa. Había hecho todo eso para provocarnos una desgracia tan grande, que nos obligara a huir. También nos dijo algo que todavía me da escalofríos. Ese espíritu estaba molesto, no con nosotros, sino con quien lo había despertado, y regresó a cobrar. Desde entonces, al vecino todo le salió mal, lo perdió todo, y hasta hoy, quienes pasan frente a su casa dicen lo mismo. Ahí el aire pesa, ahí siempre se escuchan gritos, ahí nunca hay paz. Y te voy a decir algo, si esta historia te dejó inquieto, no es casualidad. Muchísimas personas cargan experiencias así, pero nunca se atreven a contarlas. Si a ti te ha pasado algo extraño, si viste algo que no puedes explicar, si escuchaste algo que nadie más oyó, no te lo guardes. Sígueme como Alex Necros en TikTok y en Facebook. Ahí puedes mandarme tu historia, porque hay cosas que, cuando no se cuentan, regresan. Y recuerda, hay cosas que jamás deben ser despertadas porque cuando lo haces, no siempre regresan a dormir. Las bolas rojas del cerro. Hola, mi nombre es José. Tengo 37 años y soy del estado de Michoacán, del municipio de Pátzcuaro. Debo aclarar algo desde el inicio. Yo no era creyente de lo paranormal, o al menos eso pensaba, hasta que viví lo siguiente. La noche del 24 de diciembre la pasé con una amiga y algunos de sus sobrinos en los recorridos que se hacen esa noche en su comunidad, ubicada a unos 20 minutos de donde yo vivo. Caminamos por caminos del cerro, de un lugar a otro, iluminados únicamente por la oscuridad,
la luz de la luna y el sonido de los cohetes a lo lejos. Como es típico, íbamos bromeando. Decíamos que veíamos sombras, que se escuchaban ruidos raros entre los árboles, cosas así. Todo era risa, todo parecía normal. Entre plática y plática se nos pasó la noche sin darnos cuenta. Cuando decidí irme, ya pasaban de las 2 de la madrugada. Yo regresé solo, en motocicleta. Durante todo el camino no me crucé con ningún otro vehículo. Por la hora pensé que era normal. Estaba a unos 10 minutos de llegar, cuando ocurrió. De pronto, en el cielo, aparecieron 2 bolas rojas. Eran claras. No parpadeaban. No se movían como luces normales. Las vi alejarse y de pronto, una desapareció. Segundos después volvió a aparecer más adelante, y cada vez que avanzaba, esa luz parecía avanzar conmigo. Conforme yo seguía por la carretera, eso también se movía hacia mí, como si quisiera cerrarme el paso desde arriba. Entonces dejó de ser solo una luz. Poco a poco empezó a tomar forma. Era grande, de más de 1 metro. Dentro de la bola roja alcancé a ver un ser. No con total claridad, pero lo suficiente para entender que no era normal. Tenía un rostro deforme, con una nariz muy grande, alargada, en forma de pico, como la de un ave. El cuerpo se veía parecido al de un gallo, pero sin plumas, completamente oscuro, como si la luz solo lo envolviera. No volaba como un animal, parecía suspendido, deslizándose en el aire. Me quedé tan impactado mirándolo que por poco tengo un accidente con un vehículo que venía en sentido contrario. En ese momento sentí algo muy claro. Esa cosa quería provocar eso. Soy devoto de la Santa Muerte y siempre llevo un dije conmigo. En ese instante no dije nada, solo la pensé y le pedí con todo mi corazón que me ayudara a llegar con bien. Logré esquivar el vehículo. Seguí avanzando, pero sentía algo detrás de mí. Quise mirar por los espejos, pero algo dentro de mí me decía con mucha fuerza: no voltees, no quites la vista del camino. Cuando reuní valor y miré, ya no había nada. En ese momento solo quería llegar a mi casa. El corazón me latía con fuerza y no sabía cómo reaccionar. Al abrir la puerta me sentí más seguro. Respiré y por fin me animé a mirar hacia arriba. No había absolutamente nada. Toda mi vida decía, hasta no ver, no creer. Pero después de esa noche, recordando cómo descendían esas luces y lo que alcancé a ver dentro de una de ellas, hoy estoy seguro de algo. Esas bolas rojas, esas bolas de fuego, no eran luces normales. Creo que eran brujas. Y creo que esa noche, en ese camino, no fue una coincidencia haberme cruzado con ellas. Si te gustan este tipo de historias, sígueme en Facebook y en TikTok como Alex Necros. Y si tú has vivido algo parecido o tienes una historia que merezca ser contada, puedes mandármela por mensaje o dejarla en los comentarios. A veces ver solo un instante es suficiente para cambiar lo que creías para siempre. El viaje que nunca existió. Prefiero mantener mi nombre en el anonimato. Soy de Tijuana y lo que me pasó todavía me provoca escalofríos cuando lo recuerdo. Esto ocurrió en el 2017, cuando trabajaba como Uber y Didi. Ese día el turno había estado flojo. Ya eran casi las 9 de la noche cuando me cayó una solicitud de Uber. El punto de recogida era en las 5:10. Los que son de Tijuana saben perfectamente dónde queda. El destino fue lo que me hizo dudar. Valle de las Palmas, casi entrando a Tecate. Un trayecto de casi 1 hora. Aún así, acepté. Necesitaba completar para la renta, la gasolina, llevar algo a casa. Llegué al punto indicado y ahí estaba ella. Una señora mayor, bien arreglada y muy educada. Subió al carro y durante el camino platicamos cosas normales. Cómo había estado el turno, si había trabajado mucho ese día. Nada raro, nada fuera de lugar. Pero al entrar a Valle de las Palmas, su voz cambió. Me dijo algo que hasta hoy no puedo sacarme de la cabeza. Si te llega a salir otro viaje por aquí,
Ten cuidado. A estas horas pasan cosas malas. No le di mucha importancia. Para mí ese ya era el último viaje de la noche. Al llegar, me pagó en efectivo. La tarifa estaba alta por la hora, unos 650 pesos. La vi bajar y entrar a una casa amarilla, con tejabán y rejas de malla al frente. Me quedé esperando a que entrara. ¿Por seguridad? O tal vez por una sensación extraña que no supe explicar. Cerró la puerta. Finalicé el viaje. Minutos después, la aplicación me ofreció otro servicio. No lo acepté. La noche estaba fría. Se me antojó fumar un cigarro mientras salía de la colonia. La entrada no tiene luces, así que manejé con las luces altas. Solo veía siluetas de personas caminando. Gente que, según yo, regresaba de trabajar. Al llegar a casa, revisé la aplicación y ahí sentí el primer escalofrío. Ese viaje no aparecía, como si nunca hubiera existido. Al día siguiente la noticia empezó a correr. Un chofer de plataforma no volvió a casa después de aceptar un viaje en esa misma zona. Decían que había sido su último recorrido. Pasaron 3 años. Una noche me cayó otra solicitud. Mismo destino, Valle de las Palmas. Durante el trayecto, la pasajera, una muchacha de no más de 25 años, empezó a hacerme preguntas extrañas. ¿Nunca te ha pasado algo que no tenga explicación manejando? ¿Nunca has sentido que algo no está bien durante un viaje? Le conté algunas cosas leves, hasta que llegamos a su casa. Mi corazón se detuvo. Era la misma casa, la casa amarilla, el mismo tejabán, las mismas rejas. Le comenté, casi sin pensarlo, que años atrás había llevado a una señora mayor a ese domicilio. La muchacha se quedó en silencio y luego me dijo, eso no puede ser. Aquí solo vivimos mi esposo, mi hijo y yo. Hizo una pausa y agregó, la única persona mayor que vivió aquí fue mi mamá, y ella falleció hace 5 años. Me pidió que esperara. Entró a su casa y regresó con una foto. Cuando la vi, sentí que todo el cuerpo se me heló. Era ella, la misma señora, la que yo había dejado ahí 3 años antes. Después recordé algo más. El chofer que no regresó a casa había aceptado su último viaje de una usuaria con un nombre femenino común. Tiempo después se supo que personas malas usaban teléfonos que no eran suyos para pedir viajes en esa zona. Algunos conductores los despojaban de todo y otros simplemente no volvían. Pero hay algo que todavía no tiene explicación. Si ese viaje no apareció en la aplicación, si la mujer llevaba años sin estar en este mundo cuando yo la subí al carro, entonces, ¿quién fue la que me advirtió que tuviera cuidado? Y ahora dime tú, ¿alguna vez has sentido que alguien te habló cuando no debía estar ahí? Si te gustan este tipo de historias reales e inexplicables, sígueme en Facebook y TikTok. Me encuentras como Alex Necros. Y si tú has vivido algo parecido, déjalo en los comentarios o mándame tu historia por mensaje. Tal vez la próxima historia sea la tuya. Cuando a alguien se le sube el muerto, no siempre pasa mientras duerme en una cama. A veces te pasa cuando estás solo y no tienes a nadie que te ayude. Esto ocurrió cuando me salí de la casa de mi mamá. Por situaciones de la vida terminé viviendo en la calle, durmiendo en mi carro. Una de esas noches me quedé en el asiento del conductor, recliné el asiento y me quedé dormido ahí, sentado, cansado, con la mente cargada. Días antes me había enterado de algo que me dejó inquieto. Una compañera de la escuela, que también había sido amiga del trabajo, había muerto. Ella era una mujer divorciada. Lo más triste no fue solo su muerte, sino que dejó a su pequeño hijo huérfano. Pero lo que más me impactó fue todo lo que se decía antes de que muriera. El chisme era fuerte. Se había metido con un hombre casado y la esposa, al enterarse, le había hecho brujería. A partir de ahí, según me contaron, su vida empezó a venirse abajo. Su cuerpo se fue deteriorando poco a poco. Adelgazó de una manera exagerada, antinatural.
Decían que empezó a perder la vista, que ya no reconocía bien a la gente. Se veía tan irreconocible que terminó yendo a los mercados a pedir dinero, pidiendo ayuda a quien pudiera. También se decía que iba a las iglesias a pedir víveres. En el trabajo empezaron a pasarle cosas extrañas, hasta que finalmente la despidieron. Yo ya no la volví a ver. Todo eso me lo contó otras personas. Tiempo después, murió. Una noche mientras dormía, sentí que desperté, pero algo no estaba bien. Yo sentía que estaba despierto, consciente, pero mi cuerpo no se movía. Intenté mover los brazos, las piernas, el cuerpo. Nada respondía. Empecé a sentirme sofocado, como si el aire no fuera suficiente. Quería gritar, quería pedir ayuda, quería que alguien me escuchara, pero no podía sacar ni un solo sonido. El pecho lo sentía pesado, oprimido. La desesperación empezó a subir rápido porque no entendía qué estaba pasando. Era la primera vez que me ocurría algo así y, por mi mente, solo pasaba una idea. No voy a poder despertar. Quise mover los ojos y sentí una incomodidad horrible, como si tuviera telarañas pegadas, como lagañas que no me dejaban ver bien. Y fue entonces cuando de reojo la vi. Estaba ahí, en el asiento de al lado, pero fue suficiente para saber quién era. Era ella, mi compañera, extremadamente delgada, tal y como decían que había quedado, la piel estirada, hundida, casi pegada a los huesos. No hablaba, no se movía, solo estaba sentada mirándome. Sentir su presencia fue lo peor. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. El miedo era tan fuerte que sentía que algo malo iba a pasar. Ella no decía nada, solo estaba ahí, viéndome fijamente. Después de lo que se sintieron como segundos eternos, su presencia desapareció. En ese momento pude moverme. Respiré profundo, con el cuerpo temblando, empapado en sudor. No había nadie. Hasta hoy no sé qué fue exactamente lo que pasó. Algunos dicen que es parálisis de sueño, otros dicen que se te sube el muerto. Lo único que sé es que fue real, demasiado real. Si a ti te ha pasado algo parecido, si has vivido una experiencia paranormal o una parálisis de sueño, déjamelo en los comentarios o mándame tu historia por mensaje. Sígueme en TikTok y Facebook como Alex Necros. Si te gusta este tipo de contenido, regálame un corazoncito y sígueme.